En los últimos años y ante la proliferación de robos y de ocupaciones de lugares que no pertenecen a uno, han surgido todo tipo de estrategias, todo tipo de sistemas disuasorios, cámaras infrarrojos, alarmas o sensores de movimiento se sitúan a la cabeza de los más sofisticados, de los más tecnológicos. Pero hay una herramienta no tan sofisticada, no tan tecnológica, que se sigue empleando también. Quizás porque resulta mucho más barata que las mencionadas, y no es otra cosa que un simple cartel. Un cartel. Un cartel que pretende alertar de un peligro, que pretende avisar de la prohibición de atravesar ciertas zonas o de introducirse en ciertos lugares. ¿Quién no ha visto alguna vez un cartel que dice cuidado con el perro? A lo mejor luego no hay perro, o el que hay no es precisamente una bestia feroz, pero el aviso está ahí, colocado en su sitio, bien visible, y el que decide desoír la advertencia tendrá que enfrentarse a las posibles consecuencias. En el texto que tenemos por delante en esta noche, nos encontramos con un cartel de cuidado con el perro. En realidad, de cuidado con los perros, para ser exactos. Pero no es la única advertencia de la que nos va a hablar el texto, porque no es el único peligro del que nos va a advertir el texto. El problema es que cada uno de estos peligros, cada una de estas amenazas, no procede del exterior, sino que va a introducirse donde ya está, en el interior. Por eso resulta de vital importancia que prestemos atención, que pongamos oídos atentos para que sepamos identificar estos peligros antes de que resulte demasiado tarde. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, y vamos a leer los dos primeros versículos de este capítulo 3 de Filipenses, donde nos encontramos con tres amenazas que surgen del interior de la misma iglesia y de las que debemos guardarnos, de las que debemos prevenirnos. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Decíamos la vez pasada que en este texto nos encontramos con una combinación poco habitual. Una combinación de dos elementos aparentemente muy distintos entre sí. Pero quien está detrás del plato, quien está detrás de la receta, sabe muy bien lo que está haciendo al presentárnoslos a los dos como parte de un mismo menú. Y el primero de esos ingredientes no era otro que el gozo. El texto dice, hermanos, regocijaos, si estamos en Cristo, si somos de Cristo, regocijémonos en el Señor. Esto debería ser nuestro interés, nuestra vocación, nuestra predilección, nuestra preocupación. Pero este pasaje nos presenta un segundo ingrediente, un segundo elemento que todo creyente ha de tener presente si realmente es del Señor, si su confianza está en el Señor, si su esperanza está en el Señor. Leemos una vez más el versículo 1, dice ahí, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Literalmente, para vosotros es seguro. Y muchos lectores han pensado que Pablo todavía está hablando del gozo, pero el apóstol ya se ha enfocado en el siguiente ingrediente, en el siguiente elemento que ha de formar parte
de nuestra manera de conducirnos en el Señor, de nuestra manera de caminar en el Señor. Y hay razones gramaticales para saber que se está refiriendo a lo que viene después y simplemente también contextuales, porque además de insistir en la necesidad de vivir gozosamente en el Señor, este pasaje nos exhorta a vivir cautelosamente en el Señor, a ser precavidos, a ser prevenidos, a ser cuidadosos. En este versículo 2 nos encontramos con la segunda exhortación, Filipenses 3:2, que tiene que ver no ya con perseguir, no ya con potenciar, sino más bien con evitar, con guardar distancia, con alejarse, con escapar de algunas amenazas tremendamente peligrosas. Entre otras razones, porque cada uno de estos peligros va a surgir del interior. No se trata de amenazas externas a la Iglesia, no es un grupo de desconocidos el que acecha a la Iglesia. Este problema surge desde dentro. Este ataque surge desde dentro. Por eso el apóstol dice, no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. ¡Cuidado! Hasta 3 veces va a insistir en ello. ¡Cuidado! Cuidado con aquellos que se presentan como los más fervientes, los más activos en la Iglesia, pero en realidad no guardan los preceptos de las Escrituras. Y no guardan los preceptos de las Escrituras porque no temen al Señor de las Escrituras. Cuidado con aquellos que se presentan como auténticos siervos de Dios, como esforzados siervos de Dios. Y pueden ser esforzados, pero también dice el texto, son mentirosos, son manipuladores, son malvados. Cuidado con aquellos que se presentan como ejemplos morales, como rigurosos, como minuciosos, pero en realidad lo único que son es legalistas, son orgullosos, son carnales. Se nos advierte en este pasaje de la necesidad de cuidarse. Esto es lo que significa la palabra vigilar, tener bien localizados aquellos que desde dentro de la propia Iglesia, a aquellos que desde dentro de nuestra propia Iglesia tratan y tratarán de desvirtuar lo que la Biblia enseña. Tratan y tratarán de condicionar lo que los creyentes hacen. Tratan y tratarán de deformar lo que los creyentes creen. Y digo tratan y tratarán, porque la forma del verbo que el apóstol está empleando hasta 3 veces, este cuidarse, este guardarse, se nos presenta como un ejercicio a practicar de manera constante, a repetir, a mantener de manera continuada en la vida del creyente y de la congregación. Porque esta amenaza es un peligro que va a resultar un enemigo constante, continuado en la vida del creyente y de la congregación. Así que no hay un momento en el que podemos dejar de cuidarnos. No hay un momento en el que podemos dejar de estar atentos. No llega un momento en el que podemos dejar de vigilar a estos que el apóstol está a punto de mencionar. ¿De qué peligros estamos hablando? ¿Cuáles son esas 3 amenazas a las que debemos estar atentos? Las encontramos en el versículo 2. Y lo primero que se halla aquí no es otra cosa que ese cuidaos de los perros. Cuidaos de los perros. Hoy en día, no importa por donde uno camina, es muy probable encontrarse con un perro. Con un perro o con lo que un día formaba parte de un perro. No importa si estás en un centro comercial, en un restaurante o en un avión, es muy probable que haya un perro cerca. Y hasta es posible que lleve un chalequito o un jersey o incluso un sombrerito.
Los índices de natalidad han caído estrepitosamente en nuestra sociedad, pero cada vez son más las personas que cuentan con un perro como animal de compañía. Yo no tengo nada en contra de los perros, puede parecerlo, no es el caso, pero en todo caso, el apóstol cuando escribe esta carta no está pensando en los perros de esta manera que nosotros pensamos hoy en los perros. Los perros en el tiempo en el que se escribe Filipenses no eran un animal de compañía. No se paseaban en carrito, ni se les llevaba a la peluquería. Vivían en la calle y se alimentaban de lo que pillaban, esencialmente de basura. Comían basura y entre esa basura había también animales muertos. Así que, especialmente entre los judíos, los perros no tenían una gran fama. Al punto que cuando alguien quería referirse a una conducta inmoral de una persona o a una práctica corrompida de entre los que no eran judíos, se les llamaba, se les designaba, se les denominaba directamente como perros. Por esa tendencia a ensuciarse, por esa tendencia a mancharse, a convivir con lo inmundo, a disfrutar de lo inmundo que tienen los perros. Pero aquí Pablo no está hablando de los gentiles, sino de aquellos que, exhibiéndose exteriormente como cristianos, como pertenecientes al cuerpo de Cristo, realmente no lo eran. Y no lo eran porque, a pesar de postularse como religiosos, como espirituales, en el fondo uno tocaba y lo que encontraba era simplemente carne. A pesar de presentarse como convertidos, eran desobedientes por sistema. Convivían con lo inmundo, disfrutaban de lo inmundo. Y la advertencia es clara: cuidaos de este tipo de persona. Una persona que puede que diga pertenecer a una iglesia, que afirme conocer a Cristo, pero que participa de aquello que Cristo denunció. Una persona que puede asistir a las reuniones, que dice creer en Cristo, pero que disfruta practicando aquello por lo que Cristo murió. Una persona que se congrega habitualmente, que dice seguir a Cristo, pero que se identifica con aquellos que un día terminaron por crucificarle, porque preferían reinar ellos sobre ellos que Él reinase sobre ellos. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero la Escritura afirma también que si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Qué más se puede hacer si Cristo murió y tú decides seguir pecando? Dice el autor de Hebreos que solamente uno puede apelar a esa horrenda expectación de juicio y la furia de un juego que ha de consumir a sus adversarios. En la Iglesia de Cristo hay mucho lugar para pecadores arrepentidos, pero no hay ni una sola silla disponible para el que no está dispuesto a dejar atrás su pecado. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Hemos de progresar en conformidad con Cristo, no en confusión con Cristo. Hemos de crecer en semejanza a Cristo, no en distancia con Cristo. Y no hay nada más distante de Cristo que aquel que rehúsa obedecer a Cristo, que aquel que pretende servir a dos señores. Cuidado con los perros, cuidado con no ser un perro. Pero hay una segunda advertencia, un segundo peligro aquí. Dice el texto, versículo 2 de Filipenses capítulo 3, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros. Y esta expresión, malos obreros, apunta a aquellos que sirven a Dios. Pero Pablo nos confirma aquí
que no todos sirven a Dios de la misma manera. A lo largo de la epístola, el apóstol ha hablado de malos obreros, aquellos que trabajan por motivaciones equivocadas, aquellos que se esfuerzan por ganancias erradas. Pero también ha hecho referencia a los buenos obreros, a los buenos siervos. Y hemos leído acerca de Cristo, un Cristo que siendo en forma de Dios va a tomar forma de siervo. Y gracias a Dios por ello. Hemos leído acerca de Pablo, un Pablo que ha venido esforzándose infatigablemente y que puede llegar a decir que no ha trabajado en vano, no ha servido en vano. Ha sido un buen siervo. Se nos ha referido también a Timoteo y se nos ha referido a Timoteo como uno que tenía un genuino interés en la obra, en el trabajo, en el servicio, en el buen servicio. ¿Y qué decir de Epafrodito? Fiel colaborador, fiel trabajador, buen siervo, compañero de milicia, que llega a ser un ejemplo de siervo, al punto que se nos exhorta a tener en buena estima a los que son como él. Pero aquí el apóstol va a insistir en este asunto, porque los malos obreros existen. Y no solamente existen, sino que van a resultar en una verdadera amenaza para la vida de la iglesia. De cualquier iglesia, incluida la nuestra. Porque ninguna iglesia está libre de que en un momento determinado uno de estos malos obreros trate de elevarse, trate de erigirse, trate de influir, de influenciar. Solamente hay que pensar lo que le sucedió al propio apóstol Pablo en su despedida de los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, en el puerto, a punto de partir, entre lágrimas, sabiendo que sería la última vez que iba a ver a esos amados colaboradores. El apóstol les va a advertir del peligro ¿de qué? De los malos obreros. También entre ellos, también en la iglesia de Éfeso, donde Pablo ha trabajado infatigablemente, donde su discípulo, su mejor discípulo, Timoteo, se ha afincado, donde el apóstol Juan, el gran apóstol Juan, va a servir también. Todos ellos trabajando esforzadamente, apuntando a la verdad. Y sin embargo, en el capítulo 20 de Hechos, versículo 29, Pablo dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y uno podría llegar a pensar, bueno, fíjate que de repente comenzó a asistir alguien, no tuvieron cuidado, venía con muy malas intenciones. ¿Qué dice el versículo 30? El versículo 30 dice que el problema no está afuera, que el problema está allá adentro. De entre vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, añade el apóstol, estad alerta. En otras palabras, cuidaos de los malos obreros. Recordando que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y termina diciendo, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Todos aquellos que se aferran a esa palabra, que promueven esa palabra, que se sujetan a esa palabra, caen bajo la categoría de buenos obreros. Pero qué peligro el caer en la otra, en la que se nos presenta aquí como un peligro, como una amenaza. Por eso dice el apóstol, estad alerta, tener cuidado, cuidado de los malos obreros, de los que en lugar de servir a la iglesia se sirven de la iglesia, de los que en lugar de buscar la gloria de Cristo buscan su propia gloria, de los que en lugar de trabajar por el bien de la iglesia persigue su propio bien. Aunque eso signifique caminar en la dirección opuesta que el Señor Jesucristo nos marcó. En 1 Timoteo capítulo 3 se nos confirma que el obrero debe ser irreprensible.
Y esto tiene que ver con su carácter, pero también con su manera de relacionarse con los demás, incluyendo y comenzando, por supuesto, con los que están en su propia casa. En otras palabras, un obrero apto, un obrero fiel, un siervo fiel, es sobre todas las cosas una persona piadosa. Tanto como para que en un momento determinado pueda llegar a ser de ejemplo para otros. Por otro lado, en 2 de Timoteo se nos advierte también de que el obrero debe ser no solamente piadoso, también preciso. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque maneja con precisión la palabra de verdad. Piadoso y preciso. Y la ausencia de cualquiera de estos dos elementos automáticamente convierte al obrero en un mal obrero. Un mal obrero del que debemos mantenernos alejados, nosotros y los otros que forman parte de esa congregación. Del modo en que Pablo nos exhorta aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Tristemente, el criterio que muchas iglesias hoy emplean para promover a sus obreros, para promover a su liderazgo, es muy distinto. No se habla ni de piedad ni de precisión. Las capacidades se valoran más que el carácter. La personalidad es más importante que la piedad. Y por supuesto, el prestigio y la presencia se sirven mejor y se le dan más valor que la precisión, que a la precisión. Y si esa es la hoja de servicios de ese obrero, la personalidad, el prestigio, la presencia, las capacidades, las habilidades, si ese es el baremo por el que vamos a medir a nuestros pastores, a nuestros siervos, tarde o temprano la iglesia va a sufrir el daño. Por eso el apóstol advierte, exhorta, insiste, cuidado con los malos obreros, porque los hay buenos y los hay malos. Y el estándar, el baremo, la regla para saber con quién estamos tratando, nos lo da la palabra. No las modas, no las tendencias, no lo que aparentemente resulta más popular. Cuidado con los malos obreros. Hay una tercera amenaza también en el versículo 2, la última de esta serie. Dice ahí, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Literalmente, cuidaos con los mutiladores del cuerpo. Así es como traducen algunas de las versiones de este pasaje, mutiladores del cuerpo. A lo largo de su ministerio, el apóstol Pablo tuvo que confrontar a varios aparentemente creyentes que imponían ciertas normas judías sobre todo, como requisito indispensable, como único medio para relacionarse con Dios. Y no es que el apóstol estaba contra la circuncisión en sí. En su momento, un momento de transición en la historia de la Iglesia, él mismo había pedido a Timoteo, todavía un joven, que se circuncidase. El problema estaba en que, a la luz del nuevo pacto, esa circuncisión, más que ser una señal de pertenencia a un pueblo, no era más que mera mutilación, como las que practicaban los religiosos de otros grupos y sectas de la época. El problema estaba en que finalmente esos falsos maestros, esos malos obreros, no confiaban en los méritos de Cristo y imponían esta circuncisión como un esfuerzo más, un camino más para alcanzar la ansiada salvación. Cristo para ellos no era del todo solvente. Había que hacer algo más. Cristo para ellos no era del todo suficiente. Había que aportar algo más. Esto es lo que estaba detrás de aquel gran debate que se va a relatar en el capítulo 15 del libro de los Hechos.
Ahí en el versículo 1 dice que algunos hermanos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto va a ser a lo que reacciona Pablo, recordándoles que esa circuncisión ya no es más que mutilación. La verdadera circuncisión es la del corazón. Recordándoles que nuestras obras en sí mismas y por sí mismas no son más que trapos de inmundicia delante de un Dios 3 veces santo. Recordándoles que no hay nada que tú y yo podamos hacer para borrar las marcas de nuestra vieja naturaleza. Recordándoles que solamente en Cristo podamos llegar a ser nuevas criaturas. Que por eso Él tuvo que morir, para que nosotros pudiéramos vivir. Que por eso Él tuvo que sufrir como si fuese culpable de todos nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuidado con añadir algo más al Evangelio, por muy religioso o espiritual que nos suene, porque el Evangelio es suficiente. El Evangelio es eficiente, es todo lo que necesitamos. Cuidado con aquellos que pretenden añadir algo más al Evangelio. Por eso, a partir del versículo 3, el apóstol les va a explicar en qué consiste la verdadera circuncisión. Y eso estaremos meditando la próxima vez, si el Señor lo permite. Pero llegados a este punto, nos damos cuenta de que del mismo modo que el buen cocinero sabe qué elementos va a combinar en su plato, el autor de la Escritura, el Señor, Dios, el que nos habla, el que se comunica a través de la Escritura, sabe bien qué elementos combina. Y no es casual que este llamado a regocijarse en el Señor que encontramos al inicio de este capítulo 3 de Filipenses venga seguido de este llamado, de esta exhortación a mantener la guardia, a estar despiertos, vigilantes, precavidos ante estas amenazas. Porque no hay mayor enemigo del gozo que la mentira, que la manipulación, que la falsa enseñanza. Y esta falsa enseñanza no solo no produce gozo, sino que lo disipa, lo destruye, lo estropea. Cuidaos de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. Que el Señor nos ayude a regocijarnos en Él y solamente en Él. Que el Señor nos ayude a ser cautelosos en Él y con lo que Él nos muestra a través de su palabra. Eso nos mantendrá gozosos y al mismo tiempo protegidos, seguros, tranquilos. Que el Señor haga su obra en medio de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te alabamos porque tú nos amas, nos has amado desde antes de la fundación del mundo y mostraste ese amor que supera toda comprensión al haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros, que no merecíamos nada, que no éramos más que enemigos, insignificantes, pero enemigos de Dios. Y tú, sin embargo, por medio de tu Hijo nos has dado vida y vida abundante. Nos permites gozarnos dejando atrás nuestra vida de pecado. Y nos animas, nos exhortas, nos instruyes a ser cautelosos, a ser precavidos, a no dejar que nada ni nadie nos confundan con respecto al Evangelio, a la pertenencia a Cristo, a la comunión que disfrutamos los unos con los otros. Ayúdanos, oh Dios, a tener tu palabra siempre abierta en nuestra mente y corazón, para saber apuntar a ella y no dejarnos guiar ni orientar por otra cosa que no sea de tu palabra. Ni nuestros pensamientos, ni nuestras intuiciones, ni nuestras sensaciones, oh Dios. Tú nos has cuidado y cuidado bien regalándonos tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a que ella sea nuestra lámpara en los pies, nuestra brújula, nuestra dirección. Porque entonces sí, podremos, como dice el apóstol, estar seguros, estar tranquilos, estar bien protegidos en Cristo. Gracias, oh Dios, te damos en esta noche
y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.